en el tema psiquiátrico, ¿no es cierto? Para poder tener un poco más de herramientas para hacer este diagnóstico diferencial, nosotros tenemos algunas pruebas cuantitativas, ¿no es cierto? Las pruebas cuantitativas pueden ser totalmente criticables, son un poco de estadística humana y entonces representarían como identificar qué está en la norma. Sin embargo, sirven muchas veces para como enfocarnos en algunos elementos, ¿no es cierto? Entonces tenemos pruebas, por ejemplo, que nos permiten ver rasgos de personalidad, o sea, son una serie de preguntas que la persona responde y le permiten como categorizar algunos elementos que son más frecuentes en su pensamiento. Una de esas pruebas interesantes es el MMP2, viejo, clásico, grande, ¿no es cierto? Es un test que permite identificar muy bien estos rasgos de personalidad que nos permitirían, por ejemplo, ir identificando en esas categorías psiquiátricas cuáles entonces estarían grandes. Tenemos también las escalas de psiquiátricas. Las escalas psiquiátricas son cuestionarios que están hechos en base a las categorías, por ejemplo, del 6-10. Entonces tenemos escalas para ansiedad, escalas para depresión, escalas para manía. ¿Para qué sirven? Cuando uno mira las escalas, las preguntas no son malas, ¿no es cierto? Las preguntas han sido hechas técnicamente y nos permite como identificar dónde se pone el problema si sabemos leerlo bien. Por ejemplo, en escalas de impulsividad, las preguntas pueden ser si son elementos de impulsividad ligero, si son severas, si nos pueden llevar a mucho riesgo. Entonces, por ejemplo, yo tengo una adolescente que podría estar deprimida y si además es depresión más impulsividad, hay riesgo suicida. Entonces, una escala de impulsividad me va a permitir ver qué tan impulsiva es, ¿no es cierto? Si realmente hay impulsividad severa que nos lleva a decir, no, necesito apoyarme con medicación psiquiátrica porque se puede matar. Entonces, las escalas son bien interesantes. En el tema neurológico hemos hablado de, por ejemplo, el Mini-Mental, es una prueba súper sencilla que reúne las categorías básicas neurológicas que hemos revisado. Y, por ejemplo, a nivel de desarrollo, hay unas pruebas también interesantes. A mí me gusta mucho el Denver 2, porque es una prueba también ultra sencilla, una hoja que la puede tomar cualquier individuo, que lo que hace es recoger en 4 líneas de desarrollo los elementos básicos del lenguaje, motricidad fina, motricidad gruesa y habilidades de desarrollo de niños de 0 a 6 años. Entonces uno puntúa con una raya en la edad y puede identificar cómo están esos elementos de desarrollo. Una prueba súper simple. Obviamente que tenemos pruebas un poco más estructuradas a nivel de desarrollo. Tenemos Cumanes, que es un Cumanín, que es una prueba de 3 a 6 años, y Cumanes, que es una prueba de 7 a 10 de neurodesarrollo, cómo se está estructurando el pensamiento. Por supuesto, hay las categorías de la inteligencia, que son extremadamente cuestionables, porque tienen que ver mucho con el contexto y la estimulación. Una prueba como el WISE o el Wechsler trabaja mucho ítems de vocabulario, y si le decimos a un niño con poca estimulación de vocabulario que puntúe bien el vocabulario, entonces vamos a tener una mala nota. Eso quiere decir que tenemos un 6 malo, pero en realidad es un problema de lenguaje. Entonces hay que tener cuidado en las pruebas de inteligencia como verbales y numéricas. Sin embargo, hay las pruebas actitudinales, que por ejemplo, como las matrices progresivas de Raven, que permiten identificar el pensamiento, la estructura del pensamiento sin tanta influencia del lenguaje, también cuestionables, pero es interesante ver a veces cómo piensa la persona. Entonces, estas pruebas cuantitativas son básicamente una línea guía. Si estoy perdido en mi evaluación, si no tengo mucha noción psicopatológica, si estoy empezando, pues bueno, me pueden servir mucho esas pruebas, ¿no es cierto? Y también para psicólogos adiestrados, a veces uno está tendiente a ser ya como muy esquemático y tal vez el tema de a veces tomar una prueba le permite ver alguna cosa que no está mirando. En las evaluaciones cualitativas, ¿no es cierto?, que son aquellas que tuvieran que ver menos con cosas tan científicas como supuestamente lo hacen las pruebas cuantitativas, tenemos, por ejemplo, pruebas que favorecen para el tema neurológico. El Bender es bien recomendable, simples dibujitos que permiten ver cómo se está estructurando el pensamiento. ¿Por qué? Porque hablan de la coordinación visomotora. Había hablado que cuando hay un problema cerebeloso, por ejemplo, se afecta la coordinación visomotora. Entonces, el poder hacer un rombo más un círculo juntos no es posible para una persona, es una función muy simple, pero cuando tienes un problema neurológico aparece aquí.
Más allá del vender, tenemos nosotros la típica, ¿no es cierto?, que todo el mundo toma, casa, árbol, persona, entonces, y le podemos juntar a la persona basura de lluvia. Estas pruebas, después tenemos también la familia, ¿no es cierto?, y las manchas. Les voy a saltar acá las manchas para decirles algo. Las manchas, estoy hablando de Rorschach. Estas pruebas todas fueron construidas en base a lo que son las leyes de la percepción visual. La hipótesis fue que el pensamiento puede observarse observando nuestro procedimiento de construir la realidad a través de la percepción visual. Entonces, las leyes de la percepción visual nos permiten entender las pruebas. Entonces, en las leyes de la percepción visual, nosotros tenemos las cosas básicas. Esto es percepción visual, es teoría de la percepción visual, arte. En la teoría artística de la percepción visual, ¿no es cierto?, tenemos la forma. Cuando nosotros pensamos en forma, estamos hablando nosotros de las categorías figura-fondo, también estamos hablando de las categorías pensamiento global o pensamiento a detalle. Entonces, si ustedes han visto alguna vez el Rorschach, ustedes sabrán que se valora, por ejemplo, eso. Y en el HTP también, cuando nosotros miramos una figura humana, lo primero que fijamos es la forma. ¿Está bien dibujada la persona o hay elementos que se destaquen? Por ejemplo, botones. Ahí estamos mirando detalle. Entonces, ¿cómo piensa la persona? ¿En globalidad o con un pensamiento a detalle? Tenemos después el tema del movimiento. El movimiento tiene que ver con esta categoría que es ligada al espacio. Algo empezó en el pasado, está en el presente y va al futuro. Entonces, en el movimiento nosotros podemos ver también el pensamiento, cómo el pensamiento se estructura. El pensamiento tiende a categorías de pasado, tiende a categorías de futuro. Entonces, en el pensamiento, por ejemplo, en la hoja de papel, decimos que cuando algo está a la izquierda, está hablando de una situación de pasado. Cuando algo está a la derecha, estamos hablando de situación de futuro. ¿Por qué? Por una coordenada de movimiento. Le estamos haciendo el dibujo, poner una línea que va del punto A al punto B, y en ese trayecto, entonces, tenemos un pasado, un presente y un futuro. Y igual estamos en el trabajo por ejemplo, en el Rorschach, el tema de la categoría de movimiento. Cuando nosotros hablamos de color, estamos hablando de categorías que tienen que ver con el afecto, porque no son categorías ligadas al pensamiento, sino a la emoción. Entonces, cuando nosotros tenemos la gama del color frío, estamos hablando hacia patologías que tienen que ver con elementos de inhibición, y la gama del color cálido hacia el tema de la desinhibición. Entonces, tenemos el tema de la depresión y la manía. Lo mismo nosotros vemos en la figura del HTP. Nosotros vemos una figura como una línea que casi desaparece, ¿no es cierto?, una figura pequeña, estamos hablando de elementos inhibidos. Pero cuando nosotros vemos un árbol con muchísimas hojas gigante, entonces estamos hablando de elementos que tienen que ver con el tema, ¿no es cierto?, de lo expansivo. Entonces nosotros estamos haciendo una relación entre el color de las manchas, que tiene que ver con el afecto, con el tema del árbol, que también tiene que ver con el afecto. Cuando hablamos de la persona, es la forma como la persona se percibe a sí misma, ¿no? Se dibuja como ser humano. Los seres humanos tenemos una evolución en la concepción de nosotros mismos a través del grafismo. Nosotros tenemos al principio el dibujo del garabato, y después vamos haciendo una figura humana con partes, después un ser humano con partes completas, y luego incluso un dibujo en contexto. Por ejemplo, un niño de 8 años va a dibujar como es la guerra de Rusia, la persona en el contexto, porque está aprendiendo el pensamiento abstracto. Entonces, la persona, ¿no es cierto?, estamos nosotros hablando de la concepción de sí mismo. Y por lo tanto tendría mucho que ver con el concepto nuestro y con la forma de pensamiento. En el árbol, en cambio, con la categoría del color, que tiene que ver con estos elementos inhibidos, expansivos, de sexualidad y agresividad, y tenemos también el tema del contenido. Nos interesa profundamente de qué habla la figura. Si la figura humana habla de una mujer, de un hombre, si usa cierto estilo de ropa, si usa cierta forma de llevar el cabello, si hay objetos externos que representan esos elementos externos que están allí. Incluso con más fuerza lo vamos a ver en la persona bajo la lluvia, cómo está vestida la persona frente a esa crisis, cómo se manifiesta ese dibujo, y el contenido habla de qué piensa el pensamiento.
y por supuesto los fenómenos especiales que tendrían que ver ya con formas defensivas de la angustia, con elementos de manejar las crisis, ¿no es cierto? Entonces, cuando juntamos la casa, árbol, persona, estamos viendo la casa, el contexto familiar, un poco el árbol, las emociones, el tema que tiene que ver con el afecto y con el tema de la agresividad y la sexualidad, y la persona con el concepto de la persona. La persona se manifiesta en una situación crítica a como normalmente está, porque en esa situación crítica desarrolla defensas. Ese es el concepto de la persona, del test de la persona bajo la lluvia. Nos permite ver cómo son el sistema defensivo de esa persona en el momento de la crisis. Tenemos otro test que es la familia, nos permite ampliar un poco el tema de la casa, porque nos permite ver cómo esa persona identifica a los miembros de la familia, separados, unidos, igual gozamos las mismas categorías de forma, movimiento, color y el tema de contenido para identificar y evaluar el test de la familia. Y tenemos otras pruebas un poco más estructuradas que pasan de la figura al relato. Entonces, en el relato tenemos el TAT, que es para adultos, tenemos el CAT para niños, y hay un CAT-SEX, que es una prueba para niños que permite ver historias en relación a la sexualidad. Muchas veces es una prueba interesante para el tema de prevención de abuso sexual. Y tenemos el test de las relaciones objetales, que es otro test ligado a las figuras. En este caso, a diferencia de los test que son solamente gráficos, en estas láminas lo que buscamos es que la persona haga una narrativa. Y a través de la narrativa buscamos cómo se ha configurado el conflicto. Es decir, hay una persona que se encontró con una situación conflictiva, desarrolló una respuesta ante el conflicto y entonces hay una resolución del conflicto. En eso, que es el análisis básico de los cuentos, se fundamenta el análisis de las pruebas TAT, CAT y relaciones objetales. Entonces, estas pruebas nos permiten ver cómo se construye el pensamiento. Entonces, son un buen complemento para la evaluación que hicimos a nivel del desarrollo histórico de la persona. Y lo que nos permite es ver esa parte caracteriológica fundamental que nos va a permitir hacer también intervenciones en este plano y fortalecer nuestra evaluación también ligada al campo de elementos psiquiátricos.